todo el análisis epidemiológico de todos los contactos pues estrechos para poder determinar y hacer todo su cerco epidemiológico. Vamos a trabajar articuladamente como siempre lo hemos hecho. Y a partir de cada semana vamos a hablar de temas, como les decía, frente a cómo vamos a manejar la situación. Vamos a darle un esquema diferente a esta estrategia que ustedes siempre han compartido por intermedio de Tato, con ustedes como, digamos, referentes y personal de Casanare. Nos van a tener semanalmente a todo este grupo de trabajo, incluido el doctor Ovidio Muñoz, epidemiólogo de la Secretaría de Salud Departamental, para tratar todos los temas que ustedes como casanareños tengan dudas, y ustedes, señores periodistas, que son parte importante y que siempre han estado acompañándonos en este, pues, en este curso y en este, digamos, en este ejercicio de tener informada a toda la comunidad casanare. Entonces, el primer tema a tratar va a ser todo el análisis epidemiológico y estadístico de todos los casos, es decir, de todos los 39 casos que ha tenido el departamento y cómo ha venido evolucionando cada uno de ellos, y satisfactoriamente podemos dar unos resultados positivos. Para ello tenemos el experto, el epidemiólogo, el doctor Ovidio Muñoz, quien nos va a dar los detalles más claros y específicos de cada uno de los casos, cómo se han venido recuperando, cómo ha sido la situación pues en la cual la Secretaría de Salud ha hecho pues todo este análisis de este cerco epidemiológico y ha logrado cumplir con unas metas específicas para lograr tener un comportamiento satisfactorio a comparación de otros departamentos, y por ende a nivel nacional nos han felicitado. Yo les contaba que el viceministro, a nivel de ustedes ya lo vieron por el canal Caracol, felicitó al departamento de Casanare por el comportamiento que hemos tenido frente al manejo de esta emergencia o de esta situación de pandemia que está hoy no solamente acarreando en el mundo, sino a nivel de, pues en este caso a nivel nacional, y porque se ha venido muy afectada y que nosotros hemos salido favorecidos, bendecidos por Dios primeramente, y después porque hemos tenido un grupo muy fuerte que ha trabajado 24/7, como nos dice el señor gobernador. Entonces le doy toda, digamos, la directriz y, digamos, para que el doctor Ovidio Muñoz haga la explicación directa de todo el perfil epidemiológico que hasta la fecha llevamos de cada uno de los casos de COVID. Doctor Ovidio. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Vamos a tratar de retomar audio con doctor Ovidio, que no lo tiene habilitado. Bueno, vamos a habilitar el audio en este momento del doctor Ovidio. Les pedimos excusas a los oyentes y retomamos la información. El doctor Ovidio está dando informe del comportamiento para los casos en el departamento. ¿Cómo evoluciona esta situación? A día de hoy
Bueno, como segundo tema, tenemos hoy como invitada la Dirección de Salud Pública, a la doctora Constanza Vega, quien ha sido una de las personas que ha sido principal y ha sido lidera, es una gran líder para nosotros como la Secretaría de Salud Departamental para poder, digamos, gestionar y llegar a un buen resultado como departamento. Doctora Constanza, es importante que nos cuentes en este preciso momento a toda la comunidad de Casanare que nos escucha sobre todas las acciones y actividades que se han venido realizando desde tu dirección de salud pública frente a cómo hemos hecho para hacerle frente a esta pandemia, que hemos logrado, cuáles han sido los esfuerzos que pues con tu gran equipo y con todo el grupo de la Secretaría hemos, digamos, instaurado en el departamento. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para toda la comunidad que en este momento se conecta con nosotros. Gracias a todos los periodistas por su acompañamiento y por ser parte de esa comunicación del riesgo que es tan importante para nosotros. Bueno, nosotros a la fecha por Laboratorio de Salud Pública llevamos 2.775 muestras, incluidas las que se han tomado por algunas de las EPS. De estas tenemos a la fecha 39 resultados positivos, 173 resultados pendientes y descartados un total de 2.563, siendo Yopal el municipio que más muestras ha tomado con un total de 1.922. Villanueva le sigue con 173, Tauramena 164, Paz de Ariporo 138, Pore 63, Aguazú 62, Maní 57, La Salina 45, y de ahí para abajo siguen el resto de municipios con aproximadamente, tenemos municipios de 23 hasta un municipio con un solo caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento para intensificar la vigilancia en salud pública? Se está trabajando de la mano con los municipios, donde los municipios identifican grupos de riesgo y nosotros desde el Laboratorio de Salud Pública desplazamos los equipos que se han contratado para toma de muestra. Hoy, por ejemplo, estábamos en Unchía y Sabana Larga, donde se tomaron más de 50 muestras en estos dos municipios. El viernes estuvimos también en otros dos municipios donde se tomaron más de 100 muestras y así. Eso es la estrategia que estamos utilizando de la mano, como les digo, de los municipios, identificando grupos de riesgo, intensificando la toma de muestra. Le tomamos muestra a los estudiantes que regresaron a través de los corredores humanitarios. Y adicionalmente, a través de la gestión que hizo el señor gobernador y usted como secretaria, se gestionaron 2.700 pruebas rápidas para las cuales se diseñó un protocolo de aplicación y iniciamos un trabajo conjunto con el municipio de Yopal, donde se seleccionó como un grupo de alto riesgo el habitante de calle. Vamos a hacer un tamizaje en los 318 habitantes de calle que han sido censados por el municipio de Yopal. Y de estos, los que les salga prueba positiva rápida, pues procederemos, procederemos a tomar la muestra de hisopado nasofaríngeo para poder continuar, como les digo, en esta búsqueda. Esto también, las pruebas rápidas se están trabajando de la mano con Capresoca, con el Oro y con Red Salud, donde una de las prioridades también para el gobernador y para la Secretaría de Salud es el personal sanitario, el personal de primera línea de atención. Ese personal que es hoy quien está arriesgando la vida por atender a todos los pacientes enfermos, entonces ellos también tienen esa prioridad en la toma de muestras rápidas. Bueno, doctora Constanza, muchísimas gracias. Perdón, antes de seguir, yo quisiera saber, doctora Fernanda, usted dijo que la persona que apareció contagiada tiene 35 años, ¿es un hombre de 35 años? Es 37 años. 37 años correspondiente a un hombre proveniente de Tauramena. Villanueva. ¿Villanueva? Villanueva. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, entonces felicitar pues nuevamente a todo el equipo de vigilancia, al laboratorio,
decirles a esas personas, a todos los medios de comunicación en la comunidad de Casanare, son personas que trabajan de lunes a lunes hasta medianoche, si es posible más. De verdad que han unido esfuerzos y es importante resaltar esa gran labor. Entonces, ahora vamos a hablar de las medidas implementadas del componente de prestación. Para eso voy a comentar las fases del plan de contingencia que se han trabajado desde el comienzo de la pandemia. Nosotros empezamos a trabajar con fases. La primera fase fue que veíamos nosotros la importancia de ampliar las unidades de cuidado intensivo, porque ustedes saben que el factor más digamos, predominante que se atacaba se ataca con esta enfermedad COVID-19 es el aparato respiratorio, y por ende la necesidad de tener el apoyo de ventilación mecánica y el uso de esas unidades de cuidado intensivo iba a ser difícil y iba a ser bastante alto. Entonces, debido a ello, nosotros empezamos a trabajar por fases que inicialmente apenas se da la emergencia, empezamos a solicitarle a las IPS sus planes de contingencia. Ellos empiezan a darnos las necesidades y cómo logran expandir estos servicios. Nosotros desde primera mano, como Secretaría de Salud y con los lineamientos del señor gobernador y todo su otro equipo de trabajo, decidimos que íbamos a ver la pandemia por fases, porque si ustedes lo han visto, así se empezó a trabajar y así se ha hecho ese trabajo conjunto, porque así hemos ido trabajando en el comportamiento de la pandemia. Por eso tomamos e iniciamos que, valga la redundancia, al comienzo íbamos a tener todos los pacientes en atención domiciliaria. Casi más del 80% de los pacientes de COVID iban a ser atendidos en su domicilio, que ustedes lo han podido evidenciar, así ha sido. Por ende, en la primera fase se iba a fortalecer la atención domiciliaria, por eso se le dio la oportunidad a todas las ESES habilitar el servicio domiciliario, y pues sin dejar atrás las instituciones privadas también, pero la idea era fortalecer para tener ese complemento. También empezar a fortalecer, valga la redundancia, la parte de hospitalización de mediana complejidad. Nuestra institución referencia, como siempre lo ha sido, es el Hospital Regional de la Orinoquia. Por ende, ustedes vieron esos dos hospitales de campaña, que siempre se han referenciado así, que son dos carpas hospitalarias, cada uno donde ustedes lo han conocido, que se llama el Pabellón La Esperanza. Cada uno correspondiente pues a eso. Eso estaba en la primera fase, y en la misma fase estaba ampliar las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué se hablaba de la ampliación de las unidades de cuidado intensivo? Porque nosotros como casanareños teníamos un déficit inicial. El histórico nos daba que para manejar patologías normales, digamos patologías cardíacas, bueno, las otras, o todo lo que nosotros llamamos cardiovascular o de enfermedad general, más los eventos pues de accidentes de tránsito, tendríamos que tener más o menos en un histórico 390 pacientes, lo que acarreaba con un giro cama y con un dato estadístico para toda la población, era que debíamos contener en este momento 39 camas de unidad de cuidado intensivo. Y contábamos en su momento, al inicio de la pandemia, solamente con 30. ¿Qué sucedía? Entonces, en este caso, lo que teníamos un déficit prácticamente de 9 camas. Por eso se hace referencia a que para COVID nos decían los datos o las estadísticas a nivel nacional, que íbamos a tener 480 pacientes en unidad de cuidado intensivo. Haciendo el mismo dato estadístico, tendríamos que tener 48 camas de unidad de cuidado intensivo para lograr atender no al tiempo, sino digamos espaciadamente, y con un lapso o un intervalo entre 7 y 15 días de estancia hospitalaria en unidad de cuidado intensivo a esos pacientes. Entonces, haciendo referencia a eso, necesitábamos 48 camas de unidad de cuidado intensivo para un total en Casanare de 67 camas de unidad de cuidado intensivo. Esa era nuestra ampliación y esa era nuestra primera fase. Nuestro total para tener las unidades de cuidado intensivo. Empezamos con una primera fase que fue tener en el Oro 24 unidades de cuidado intensivo, que ahí es donde estamos. Entonces, y ya teniendo que había la clínica Casanare iniciado un proceso de habilitación, las 9. Entonces, esas 9 camas que la clínica Casanare
nos ayudaban a completar las camas que necesitábamos para el complemento digamos, de las enfermedades generales. Y lo otro, las otras camas, digamos, 48 era lo que teníamos que completar, iniciando con 24. Para hablar del tema, y la persona más experta en la Secretaría de Salud, el tema de prestación de servicios frente a todo lo que tiene que ver con el CRUE, con los datos estadísticos del CRUE, cómo ha venido ella liderando ese proceso de unidad de cuidado intensivo, de estar juiciosamente en esos planes de expansión con el ministerio. Está la doctora Claudia Orozco, quien es la persona pues más idónea en este tema. Mi doctora. Muy buenas noches. Gracias, jefe Jenny. Medios, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Ustedes son vital en la comunicación de todas las noticias y sobre todo en este momento. Yo quiero, ya la jefe Jenny hizo un amplió, pero yo quiero hacerles un recuento breve de lo que ha venido pasando en Casanare. Casanare en este momento tiene 304 camas de adulto que se encuentran habilitadas, solamente adulto, y las que incluyen las pediatrías, las UCI, todos son 556 camas totales. Como lo decía la jefe, antes Casanare, antes de la pandemia, que se encuentran habilitadas, solamente adulto, y las que incluyen las pediatrías. Contaba con 39 camas de UCI, las cuales estaban distribuidas. Geomedical tenía 10 camas de adulto, 11 neonatal, 2 pediátricas, Medicenter tenía 7, Clínica Casanare 9 UCI adulto, de las cuales... Disculpe, doctora ¿me Claudia, escuchas? disculpa, es que como hubo una interrupción, si puede repetir después de, o recomenzar con lo de las camas habilitadas de adultos porque hubo una interrupción ahí. Bueno, mira, tenemos en CISPRO, tenemos 300 camas adulto habilitadas en el REPS. Esas son únicamente adulto, pero si sumamos las pediátricas, las de obstetricia, en todo el departamento, tanto los municipios pequeños como los grandes, nos suma una capacidad instalada de 556 camas totales. Antes de la pandemia, Casanare contaba con 39 camas UCI. Esas eran las que estaban en el REPS. ¿Quiénes son esas instituciones? Estaba Geomed, que eran las que presentaban estas, de las cuales en este momento son 26 de adulto. ¿Qué pasa en este momento? La Secretaría de Salud habilitó 30 camas, entonces para un total de 69, de las cuales en este momento nosotros tenemos en UCIN, que son las intermedio adulto, tenemos 29 camas. De esas 29 camas, pues esas están distribuidas en GIO, Medicenter, El Oro, en las diferentes instituciones de alto nivel. Ya habiéndoles explicado la capacidad instalada que tenemos en el departamento, paso a hacerles un recuento del porcentaje de ocupación que tenemos en este momento. Entonces, en UCI, tenemos, de acuerdo a nosotros con la Secretaría, elaboramos una tabla para que las IPS nos estuvieran reportando cómo ha sido ese comportamiento diariamente para poderle hacerle un seguimiento y saber cómo tenemos que interactuar, porque de acuerdo a la norma nacional, en un momento determinado, nosotros como Secretaría, como CRUE, debemos entrar a ser parte de la regulación. También en días pasados hicimos una simulación con las diferentes con las IPS, Medicenter, Oro, Clínica Casanare, donde hicimos un simulacro de las situaciones que se nos pueden presentar en el departamento y qué tendríamos que hacer. De igual forma, ese simulacro nos demostró pues que nos hacen falta camas. Entonces, en este momento en UCI tenemos 4 sospechosos de COVID, 13 pacientes por enfermedad general. En
En UCIN, o sea, la diferencia entre UCI y UCIN significa que tengan o no ventilador mecánico. En UCIN, en el intermedio tenemos 32 pacientes, de los cuales 9 son sospechosos de COVID, 19 por enfermedad general, accidente de tránsito 1 y por otros eventos 3. La Secretaría ha venido trabajando articuladamente con las diferentes doctora, IPS. ¿nos repite Señora, cuántos en UCIN, por favor? En UCIN tenemos 32 pacientes, de los cuales sospechosos de COVID son 9, por enfermedad general tenemos 19, por accidente de tránsito 1 y por otros eventos tenemos 3 pacientes. Aquí quiero hacer una presentación sencilla de cómo ha sido el comportamiento de la accidentalidad de tránsito en el departamento correspondiente a los meses de enero a junio. En enero se presentaron 108 accidentes de tránsito, en febrero 106, que ese ha sido como el promedio, el comportamiento estándar más o menos. En marzo 77 pacientes, ya comenzamos a bajar desde que iniciamos ya con la pandemia. En abril 44 casos, en mayo ya volvimos a iniciar con 73 casos y en junio hasta el momento, hasta la fecha del día de hoy, tenemos 54 pacientes. Recordemos que la mayor parte de los accidentes de tránsito pues requieren UCI y pues también las enfermedades generales, ya enfermedades, por ejemplo, de alto costo, enfermedades cardiovasculares, pues también. Entonces, acá, ¿qué estaba pasando? Pues nosotros teníamos que remitir las EPS, tenían que remitir muchos de estos pacientes a otras ciudades. Bueno, en este momento, el porcentaje de disponibilidad con que contamos hasta el día de hoy para UCI es de un 30% disponible y para UCIN de un 27%. O sea, en cifras tenemos para hoy disponibles 17 camas y para UCIN 8, pero estos valores pueden variar dependiendo de la rotación y de la recuperación de los pacientes que tengamos en este momento. De igual forma, pues nosotros seguimos estando pendiente, haciendo el acompañamiento a esto y en próximas oportunidades ya vamos a estar haciéndole el seguimiento, cuáles son esas enfermedades generales que se nos están presentando en el departamento y estaremos haciendo mesas de trabajo con las EPS, porque pues esa es una de las tareas que debemos hacer nosotros como Secretaría, hacer la parte de vigilancia y control. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. Felicitar también a tu equipo de trabajo, el grupo de calidad, el grupo de prestación de servicios que también ha estado 24/7 trabajando con nosotros, haciendo el acompañamiento de las diferentes IPS para hacer todo lo de las rutas, para hacer no solamente visitas de inspección, vigilancia y control, sino de acompañamiento pues para el manejo de la pandemia. Entonces, el siguiente tema que tenemos es un tema muy importante que es la parte financiera, está a cargo del doctor Edilberto, que prácticamente nos va a hablar sobre el flujo, valga la redundancia, financiero a la red de atención y prestación de servicios de la red de prestadores de salud del departamento. Doctor Edilberto. Muy buenas noches para toda la comunidad casanareña que nos sigue en este momento por el Facebook Live de la Gobernación de Casanare. Agradecer a todos los periodistas como herramienta fundamental para que de primera mano la comunidad del departamento conozca de la situación que se está viviendo en el tema del COVID-19. En la situación financiera, la Secretaría de Salud, conocedora de la importancia que es poder darle recursos a los prestadores de servicios de salud, ha hecho un esfuerzo muy grande con el fin de cancelar a sus prestadores por servicios de no POS o los no PBS, que llamamos ahora no pertenecen al Plan Básico de Salud, la población pobre no afiliada, inmigrantes
hizo un esfuerzo girando de RECE, que es rentas cedidas del departamento, cuya fuente de financiación principalmente son el impuesto a licores, vinos, el hipoconsumo de la cerveza, cigarrillos. Esas son las fuentes que financian el sector salud. Fuentes que también se han visto afectadas por el tema del COVID-19. Ese recaudo ha caído cerca de un 70% según las últimas cifras que pudimos ver a corte mayo. Sin embargo, la Secretaría de Salud hizo un gran esfuerzo en el mes de abril y giró a la red prestadora de servicios 2.451 millones de pesos, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera. A Geomedical se giraron 419 millones de pesos, a Medicenter se le giraron 19.635.000 pesos, a Loro se le giraron 1.509 millones de pesos, a Red Salud se le giraron 258 millones de pesos, a la S Salud Yopal 134 millones de pesos, a la S Tauramena 37 millones, al Hospital Juan Hernando Urrego 72 millones de pesos, para un total de 2.451 millones de pesos que se les dio flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud del departamento con el fin de que pudieran invertirlos en equipos biomédicos, en el pago de personal médico y todas estas contingencias que se han venido presentando por la situación del COVID-19. Decirles que la Secretaría de Salud sigue buscando recursos para poder seguir pagando las obligaciones que tiene con los prestadores de servicios. Igualmente, hay que resaltar de que gran parte de estos recursos girados son por servicios de salud prestados a población migrantes. Cerca de 1.989 millones de pesos corresponden a servicios por población migrante. Es decir, que gran cantidad de los recursos que está invirtiendo el departamento, los recursos propios, ha sido para el pago de servicios de esta población. Adicional a esto, estamos buscando poder cancelar el servicio de no post a través del llamado punto final. Este nació con el artículo 238 de la ley 1955 de 2019, modificada o ajustada por el decreto 2154 del 2019 del Ministerio de Hacienda y por la resolución 3315 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual busca que el servicio no post llegue a un punto final o se cierre esa brecha. La gran parte de la deuda de las secretarías de salud de los departamentos correspondía a servicios no post. En este momento el departamento está adeudando cerca de 8.000 millones de pesos por servicios no post. Dentro de las facultades que determinó el Gobierno Nacional para la utilización de recursos, muchos vienen de los excedentes de cuenta maestra de años anteriores. La Secretaría de Salud está esperando que se haga edición del superávit fiscal de la vigencia 2019 para poder girar a sus prestadores cerca de 2.361 millones de pesos que vienen de las cuentas maestras desde 2019. Entonces, como podemos ver, la Secretaría de Salud ha buscado la manera de poder entrar a financiar y dar flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud del departamento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gilberto. También darle las gracias al señor gobernador porque quien con su grupo de Hacienda ha estado fuertemente dispuesto a colaborar y ayudarnos frente a ese pago para garantizar un flujo financiero a la red de atención de salud. Bueno, estos fueron los 4 puntos básicos y principales de todo, como que resume lo que ha hecho la Secretaría de Salud departamental por lineamientos del señor gobernador Elimino Salomón Sanabria, quien siempre ha dado nuestro voto de confianza y ha estado con nosotros trabajando de la mano con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud departamental, de todo lo que tiene que ver con la gobernación, de todos los municipios y de todos, porque es un trabajo interdisciplinario para todos. Bueno, Tato, viene el tema, digamos que más apremiante, que es la participación de los medios de comunicación en esta rueda de prensa. Tato, con gusto, te dejo para que puedas dar trámite a todo lo que tiene que ver con la participación de los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, y terminando esta primera fase en la cual pues se hacía la presentación del informe Así Vamos Casanare en estos 4 ítems, les recordamos a todos los que se conectan en este momento con esta importante transmisión, estamos en la presentación del informe Así Vamos Casanare. 4 fueron los temas importantes, cifras, estadísticas, temas de interés
Esta va a ser una edición, una nueva fase de la presentación de Así Vamos Casanare. Lo habíamos hecho desde la Secretaría Departamental de Salud, se había hecho a través de infografías, reportes oficiales y además del informe diario que vamos a compartir y que estamos compartiendo con ustedes en las cuentas oficiales de la Gobernación y la Secretaría Departamental de Salud. Cada semana este grupo de profesionales, este equipo técnico, va a estar entregándoles a ustedes en resumen cuáles han sido las acciones, las actividades y los temas más importantes de la agenda en salud durante cada semana, por lo menos hasta que dure el manejo de esta pandemia. A continuación tenemos una lista de medios de comunicación que de manera anticipada pues nos han reportado su participación. Iniciamos con la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación y en ese orden pues hago la invitación a el medio de comunicación El Nuevo Oriente, cuya participación nos acompaña el profesional Martín Mesa, y se prepara el periódico Hechos con la participación del periodista Juan Carlos Abella. El Nuevo Oriente tiene a esta hora la palabra. Martín, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tengo 4 inquietudes básicas. Una en torno al manejo de las cifras que citaba el profesional Edilberto. Él habla de un giro en abril de 2.451 millones a la red y nos dice a renglón seguido que 1.989 millones le ha costado al departamento la atención a las necesidades en salud de la población migrante. ¿Esos 1.989 millones afectan estos 2.451 o esos 1.989 millones corresponden a qué periodo exactamente? Si a este primer semestre o a lo que va corrido del año o a ese mes en particular, o exactamente a qué periodo correspondería ese costo de esos 1.989 millones. Ahora, para la secretaria o para la persona, para la doctora Constanza, ¿satisfacen las cifras tan bajas en relación con otras regiones del país en torno al nivel de contagios del departamento de Casanare? ¿Esto a qué lo podemos atribuir? Y de por Dios, yo espero que se interprete adecuadamente la pregunta, porque no quiero parecer displicente con el esfuerzo de los profesionales en salud del departamento. Quiero hacer una pregunta bien intencionada. ¿Esto a qué tipo de aciertos se debe, o es que el departamento ha tenido buena suerte? ¿Ha habido más aciertos que buena suerte o más buena suerte que aciertos en esta estrategia? Ese cambio de estrategia, ¿a qué obedece? ¿Por qué se cambia en este momento esa estrategia que habían planteado hasta este momento? Y finalmente una cifra que preocupó bastante. Recientemente el Instituto Nacional de Salud le reportó, le informó al ministerio que según la proyección de los fallecimientos que podrían darse derivados de la COVID en el país, a 31 de diciembre en el territorio nacional se estaría estimando una cifra aproximada de fallecimientos cercana a los 41.400 y algo de personas. Ya vamos en más de 1.500, algo así, no recuerdo la cifra en este momento. Esas proyecciones de contagios, esas proyecciones de fallecimientos que incluso para la ciudad de Yopal en el momento del inicio de la pandemia hablaban de cerca de 400 personas fallecidas, ¿se conservan dentro de la estrategia que tienen las autoridades de salud para la atención de esta emergencia? Muchísimas gracias. Sí, yo le doy la palabra. Buenas noches. Claro, con mucho gusto, Martín Mesa. Vamos a darle paso al doctor Edilberto para que nos explique un poquito más a fondo sobre el tema de flujo de caja y digamos que respuesta a la inquietud del periodista Martín Mesa. Doctor Edilberto. Buenas noches. Podemos aclarar que esos 1.989 millones hacen parte de los 1.451 millones de pesos que se giraron. Estos corresponden a servicios prestados por Geomedical, Medicenter, Oro, Red Salud, S Salud Yopal, S Tauramena, el Hospital de Agua Azul, a corte 31 de diciembre del 2019. ¿Sí?
Es decir, lo que podemos aquí ver es que de lo que paga la Secretaría de Salud por prestación de servicios de salud, la gran mayoría, digamos, podemos hablar de un 80%, corresponden a servicios prestados a población migrante. Bueno, aunque hay que hacer referencia también a que nosotros tenemos un gran porcentaje de población pobre no afiliada que también entra dentro de este proceso. ¿Listo? Bueno, también tenemos la otra respuesta, Martín, que tú haces sobre las proyecciones. Quiero hacer una claridad antes de darle la palabra a la doctora Constanza, y es que desde el primer momento se habló de 177 fallecimientos en Casanare. Entonces, de 480 pacientes en unidad de cuidado intensivo. Es para hacer la claridad, porque pues no se habla de una cifra de 480 fallecimientos, sino hacer la claridad, 170 fallecidos. Sí, es una proyección que hacen a diciembre a nivel nacional y que nos convence que lo que nosotros siempre hemos hecho claridad como departamento es que estábamos con estas medidas que estábamos haciendo, que el pico no fuera de una manera rápida, sino fuera paulatinamente el ciclo. Nos estábamos preparando para tener ya el pico que está prácticamente, ustedes supieron a nivel nacional, dice que a mediados de agosto está el pico de la pandemia, y así lo hemos trabajado. Entonces, doctora Constanza, quiero que su merced, que ha sido la persona que he liderado, que es la gerente COVID, que llaman a nivel nacional, y nosotros aquí, el señor gobernador, directora de COVID, nos des la respuesta sobre los aciertos que hemos tenido, las acciones positivas que hemos tenido frente al manejo de esta pandemia en el departamento. Bueno, Martín, nosotros hemos tomado ya cerca de 3.000 muestras, que sean pocas. Quiero pues como aclarar de quién es la competencia de la toma de muestras. De esas casi 3.000 muestras que se han tomado en el departamento, aproximadamente el 70% las ha tomado el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental. Recordemos que las EPS son las que le deben tomar muestra a todos los pacientes sintomáticos. Las ARL le deben tomar muestra a los grupos de riesgo expuestos, como por ejemplo el personal de salud, y los entes territoriales le toman las muestras a las personas asintomáticas que detecte, ya sea por búsqueda activa comunitaria, por contacto estrecho de un paciente positivo, o como lo avisábamos, otros tipos de grupos de riesgo como habitantes de calle. Entonces, nosotros, digamos que dentro del trabajo que hemos venido haciendo en vigilancia en salud pública, consideramos que el número de muestras está acorde incluso con las muestras que se han manejado a nivel nacional, y con referencia a algunos países de Sudamérica estamos incluso superior. Sin embargo, pues la idea es seguir tomando muestras. ¿Por qué se cambia la estrategia? Porque nosotros teníamos una proyección de número de casos a esta fecha. Si bien es cierto, se ha trabajado muy juicioso desde vigilancia, la comunidad no ha sido tan juiciosa. Y es que nosotros vemos hoy en día a la gente en los parques, la gente juega fútbol, la gente asiste a funerales. Entonces yo sí creo que haya jugado también un poco como, digámoslo, de suerte, porque porque esa es una estrategia de dos partes, de Estado y de comunidad, ¿sí? Y las dos partes tenemos que jugarle a lo mismo. Si no le jugamos a lo mismo, pues nosotros como Estado podemos dar todo lo que mejor podamos, pero si la comunidad no, o la comunidad puede poner todo de su parte, pero si no hay unas buenas estrategias de vigilancia, no funciona. Es un trabajo de lado y lado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como para esta época teníamos proyectado un número de casos y estamos muy por debajo de ese número de casos, dijimos, bueno, tenemos que intensificar la búsqueda. ¿Dónde están? ¿No existen o están y no los hemos detectado? Entonces, a todos los contactos de casos positivos, a todos los contactos de pacientes sospechosos por COVID que hayan fallecido, así su prueba haya sido negativa, les tomamos muestra, identificamos grupos de riesgo como trabajadores de la salud, habitantes de calle, domiciliarios, centrales de abasto, recicladores, pacientes hospitalizados con diagnóstico probable, y se les toma muestra, y adicionalmente a todos los cuya prueba rápida de positiva y no tengan síntomas, pues nos compete a nosotros. Si tiene síntomas, es de la EPS. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a decir, porque lo decía algún día el gobernador, y no nos podemos conformar con decir que tenemos 39 casos. Tenemos que conformarnos el día que sepamos que esos 39 realmente son todos los que hay en el departamento, ¿sí? Entonces, por eso hemos intensificado la búsqueda en diferentes grupos, y esa es pues como la estrategia. Que estemos preparados, trabajamos en eso, te lo explicaba la doctora Claudia, como desde la parte hospitalaria también nos preparamos, desde el manejo de lo que se pueda presentar más adelante, pues hemos ido adelantando en cada una de estas fases para prepararnos para lo que pueda suceder.
Bueno, dando respuesta a las preguntas por parte del el Nuevo Oriente con nuestro compañero Martín Mesa, damos paso al profesional Juan Carlos Abella. Él es representante del periódico Hechos, que a esta hora tiene la oportunidad de preguntar y se prepara con el portal Marta Cifuentes, nuestra compañera Marta Cifuentes. Tiene el uso de la palabra Juan Carlos. Juan Carlos se encuentra. Bueno, mientras Juan Carlos se prepara, vamos a dar paso entonces a Marta Cifuentes del portal Marta Cifuentes. Bueno, muy buenas tardes. Hubo unos lapsos en que no se escuchó bien la información sobre las UCI disponibles en Casanare. Sin embargo, pues la pregunta concreta es, ¿cuántas UCIs hay disponibles realmente en Casanare? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación en este momento? ¿Cuáles son las patologías de las personas que están ocupando en este momento las UCIs en Casanare? Y si es cierto que las EPS han descuidado los pacientes crónicos, enfermos de temas coronarios, de diabetes y de otras patologías, y por eso es que hay una ocupación de las UCIs. Bueno, gracias Marta por tu pregunta. Claro que sí. Al inicio de la pandemia teníamos 30 camas de unidad de cuidado intensivo. Teníamos en el histórico un déficit ya, arrancábamos para tener la atención de enfermedad general y accidentes de tránsito, un déficit de 9 camas de unidad de cuidado intensivo en la fracción que hacíamos estadísticamente, que eso podría aumentar y disminuir de acuerdo al comportamiento que nosotros como población pudiéramos tener, las acciones de promoción y prevención que hicieran las EPS en el manejo de patologías de alto costo o el manejo de acciones de promoción y prevención, y lo que tenía que ver en comportamiento pues de tránsito. Entonces, teníamos un déficit de 9, ese lo recuperamos cuando la clínica Casanare inicia su proceso prácticamente de habilitación de 9 camas. Logramos tener las 39 cumpliendo con, digamos, el objetivo que fue en la primera fase que hemos llamado para el departamento. Teniendo en cuenta que se esperaban 480 pacientes para unidad de cuidado intensivo, que no iban a estar todos, valga la redundancia, al tiempo en unidad, sino iban a ser paulatinamente, hacemos una proyección a un intervalo entre que dura de 7 a 15 días un paciente en unidad de cuidado intensivo, en lo que más puede ser leve y en lo más tardío, entre 14 y 30 días, que puede ser lo máximo. Logramos por el giro cama y días estancia, lograr decir que teníamos la necesidad de tener 48 unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, logramos tener en el departamento 67 camas de unidad de cuidado intensivo. Entonces, ahora le doy la palabra a la doctora Claudia Orozco, quien nos va a responder la siguiente fase de tu pregunta, que es el porcentaje de ocupación a la fecha en este momento de esas unidades de cuidado intensivo. Bueno, Martica, como dije, tenemos una ocupación al día de hoy, tenemos UCIs ocupadas al día de hoy 21 y de UCI tenemos 32. ¿Quieres que te diga qué número por cada evento o con este? A mí sí me gustaría que fuera específica frente a quiénes son los que están en este momento ocupando Listo. las UCIs. Bueno, entonces en las UCIs, de las 21 que tenemos ocupadas al día de hoy, 4 son sospechosos de COVID. 13 personas están por enfermedad general, 2 por accidentes de tránsito y otros 2 por otros diagnósticos que diferentes a enfermedad general o accidente de tránsito. ¿Cuáles pueden ser esos diagnósticos diferentes? Pueden ser, por ejemplo, una persona que se haya intentado suicidar, un evento así puede estar incluido acá. Entonces, de esas 21 personas que tienen ocupadas, tenemos una disponibilidad de UCIs de 17 para el día de hoy.
O sea que en este momento tenemos una disponibilidad de un 30%. Eso en cuanto a UCI. Y en cuanto a UCIN, que la diferencia entre UCI y UCIN es el ventilador. Por decir algo, una persona que esté, por ejemplo, en UCIN, pasarse a UCI, pues no lo tienen que trasladar. De pronto nomás es cogerle y colocarle el ventilador en la misma habitación o en el mismo espacio donde se encuentre. Entonces, en UCIN son sospechosos de COVID, que estos pacientes se encuentran... Sí, 32 pacientes, ya me escuchan. 32 pacientes están en UCIN, 9 son sospechosos de COVID. Estos pacientes, pues están en un aislamiento especial. ¿Por qué? Tanto los médicos como todos, o sea, ellos están en un aislamiento ahí con todos sus trajes y todo. 19 pacientes están por enfermedad. De los... sí, sigo. Retomo. Entonces, de esos 32 tenemos que están en UCIN y tenemos para UCIN. Cada vez que va a dar disponibilidad... a dar las cifras se corta la señal. Ay, me va a tocar es pasarme a otro. Bueno, vamos a utilizar este audio para llevarles a ustedes la cifra. No se quiere dejar dar esta cifra. Ya. Aló, sí. Claro, se escucha mejor. Bueno, en UCIN tenemos 32 pacientes, de los cuales 9 son sospechosos para COVID, 19 pacientes tienen enfermedad general, 1 está por accidente de tránsito y 3 son otros eventos. Entonces, en este momento, pues no podemos estar diciendo que es porque lo han descuidado las EPS. O sea, acá ya en este momento, pues ya nosotros como secretaría vamos a entrar a hacer una revisión, porque este fue un formato que se implementó desde mediados de la semana pasada, lo estamos probando, entonces ya vamos a comenzar a hacer una revisión minuciosa de estos 19 pacientes, por qué están, cuáles son las edades, y una cosa muy importante, ustedes como medios, es que tenemos que trabajar en la parte del autocuidado, porque pues muchos pacientes se pueden descompensar, no solo porque las EPS no les den los medicamentos o no les saquen las citas oportunamente, sino porque estos pacientes desobedecen las recomendaciones que le dan los médicos, por ejemplo, consumir bajo en grasa, ¿sí me escuchan? Consumir bajo en grasa, consumir bajo en sal. Entonces acá es una que debemos trabajar en el fortalecimiento del autocuidado. Bueno, para concluir, el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo a la fecha es del 70% y tenemos una disponibilidad del 30%. Entonces, es muy importante esa conclusión. También le doy paso a Tato, pues si hay otra pregunta de algún otro medio de comunicación para poder darle paso a la estrategia. Bueno, convocamos a esta hora a Juan Carlos Abella del periódico Hechos, que se ha quedado pendiente la oportunidad anterior. No sé si Juan Carlos ya se encuentra con nosotros. Bueno, damos paso entonces a El Diario del Llano con el periodista Orlando Correa, que tiene la oportunidad a esta hora de pregunta. Orlando no está. Bueno, seguimos entonces con el itinerario. Es el turno de Pauto Noticias con Robinson Romero. Robinson parece que no está. Seguimos entonces con Javier Alonso Gaviria, suversión.com.
Vamos a dar entonces el turno a Noticias Prensa Independiente con Ricardo Collazos. Buenas tardes. Para la mesa, secretaria, usted habla de una ocupación del 70%, pero hablan que en UCI solamente hay 21 personas de una disponibilidad de 69. Eso me daría una diferencia aproximadamente del 30% de inocupación, un poco menos del 30%, y unas camas disponibles. O también están dentro de la cifra de los 69, están las 32 de UCIN. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es respecto a la salud mental del confinamiento. ¿Qué está haciendo la Secretaría? Bueno, en este momento yo, ¿qué te puedo decir? El porcentaje de ocupación de una cosa, lo que explicaba la doctora Claudia, es que UCIN es una unidad de cuidado intermedio, que necesita un tipo de atención distinta y menor a pacientes más leves, digamos, en este caso moderados y no críticos en su atención. La diferencia la hace un ventilador y otros equipos, ¿cierto? En todo el departamento tenemos un porcentaje, digamos, en el Oro tenemos 10 camas de UCIN habilitadas en este momento. Y tenemos 24 unidades de cuidado intensivo en este preciso instante ya utilizándose en el Oro, ¿sí? Para un total, como hablábamos que lo ideal de llegar a todo el cubrimiento completo son 67 camas, pero cumpliendo todas las fases, que nosotros hablamos prácticamente de 4 fases en el departamento. Estamos hasta ahora en la primera fase, que es aumentar 9 de la clínica Casanare para un total de 39 por un lado, para cumplir con todas las patologías distintas a COVID, y tenemos 24 camas de unidades de cuidado intensivo en el Oro para COVID en este momento. Si ustedes suman, no son las 67, prácticamente vendrían a ser, en este caso, 53 camas de unidad de cuidado intensivo que tenemos disponibles y que están ahorita en este preciso momento. Estamos en la preparación de la fase 2, que son las otras 24 camas de unidad de cuidado intensivo, que es donde estamos haciendo gestiones, señor gobernador, nosotros como prestación de servicios, planeación, todos con el instituto, con el Ministerio de la Protección Social, para obtener algunos equipos como son ventiladores y otros equipos que no necesitamos para cumplir con ese requisito, y la empresa de hidrocarburos. Entonces, por eso en este momento podemos decir que son 53 que tenemos en este proceso. Y si la doctora Claudia nos habla que hay un 30% de disponible, en este caso podemos decir y asumimos que el porcentaje de ocupación está en un 70%, por eso decimos, pero de las 53 camas, más no de las 63, porque hasta ahora en este momento vamos con fase de 53. Doctora Jenny, pero las cuentas tampoco cuadran, porque ustedes hablan que solamente hay 21 en UCI y de 53 no sería el 70%. No, el porcentaje que dio la doctora es de las personas que están en UCI ahorita en este momento en el Oro. ¿Sí? Ella le falta la disponibilidad que está en las otras IPS, que son Medicenter, que son Geomedical y todo lo demás. El total de ocupación que te estoy dando es teniendo en cuenta la ocupación de esas unidades de cuidado intensivo más la clínica Casanare. Entonces, por eso, de pronto, las cuentas que estábamos dando eran las que en este momento tenemos solo con las 24 unidades de cuidado intensivo de nosotros, digamos, como red pública. Por eso hago la claridad en este sentido. En total, entonces, doctor, en total, entonces, ¿cuántas personas en UCI y cuántas personas en UCIN? ¿Cuántas camas disponibles en ese momento y cuántas están ocupadas? Bueno, doctora, en este momento, si quieres les compartimos el cuadrito, doctora Claudia, para que se vean cuántas están en la información que nos da. ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuántas disponibles? Usted dice, doctora, que hay 53 UCI disponibles. No, 53 disponibles no, son 50, mira, son 56 exactamente, porque son 39 de enfermedad general
y 24 que tenemos. Si tú sumas son 56, hago el perdón, me excuso, son 56, me fallaron las matemáticas un poquito, son 56. De esas 56, los de prácticamente 21 están ocupadas con pacientes que pueden ser en este momento enfermedad general o pueden ser sospechosos de COVID, ¿sí? En este preciso instante. No tenemos pacientes en unidad de cuidado intensivo en este preciso instante. Tenemos todo el resto de enfermedad general y algunos de accidente de tránsito que informó la doctora Claudia. Por eso hago referencia en que hay en este preciso instante el 37% están ocupadas y de 12 camas, es decir, 21 camas de unidad de cuidado intensivo de las 56. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué quiere decir que la cifra cambia? No es 70% ocupadas y 30% disponibles, sino 37% ocupadas y 63% disponibles. Porque es que la cifra del 70% es preocupante. A hoy, lo que hemos podido evidenciar y lo que yo quería decirles, de pronto no nos hicimos entender, es que a hoy y ha sido cambiante. En la semana pasada tuvimos el 70% ocupación y un 30% disponibles. Es fluctuante, va cambiando. Por eso nosotros como Secretaría, ¿qué estrategia colocamos? Colocamos es que estábamos haciendo lo que la doctora les contó, un simulacro con las IPS que manejan unidad de cuidado intensivo para nosotros como Secretaría Departamental, por intermedio del CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias, tomar el comando de las unidades de cuidado intensivo, así como lo hicieron en otros departamentos, Cundinamarca o la capital, Distrito Bogotá, porque ahí en este momento poder nosotros distribuir, porque ¿qué podemos evidenciar? Que en unas instituciones pueden estar las unidades de cuidado intensivo ocupadas y en otras muy libres. Entonces, hacer una distribución paulatina para que cuando tengamos los pacientes COVID, tengamos el suficiente camas disponibles para darle manejo a estos pacientes. Entonces, ese porcentaje varía, por eso es lo que quiero decir, varía diariamente y ese es el formato que la doctora Claudia maneja con el CRUE y todos los días las IPS nos dan respuesta y va variando de acuerdo al porcentaje. ¿Listo? Conclusión, 37% hoy ocupadas, 63% disponibles. Okay. En el histórico siempre se da 30-30, 70-30, pero a hoy estamos a 37%, ¿sí? Pero siempre el histórico nos ha dado 70-30. ¿Cuántas camas hacen falta y cuándo se van a tener? Usted habla de que van a tener más camas, pero ¿cuántas camas necesitan más de acuerdo al análisis que han hecho? Acuérdate que hablamos de 63 camas para completar las fases. Tenemos en este momento 56, faltan 24. Si no estoy mal, faltan 24 menos, más. Espérate, hago la fracción. O sea, tenemos que llegar a una meta de 63. En este caso, hablábamos de tener, nos hacen falta ampliar 24 camas más del hospital de la Orinoco. Eso es lo que nos hace ampliar en este preciso instante para lograr este porcentaje que nosotros tenemos que cumplir, que son 48 camas de unidad de cuidado intensivo para lograr atender los 480 pacientes que vamos a tener en unidad, valga la redundancia, según las proyecciones en unidad de cuidado intensivo. ¿Sí me hago entender? Para que nosotros poder darle toda la respuesta positiva en este caso. Bueno, es el turno para un total, Tato, quisiera hacer una claridad. Nosotros hablábamos en el comienzo, es que debemos tener, para que haya una claridad, es que nosotros teníamos 30 camas, aumentamos 39 para enfermedad general y necesitamos 48 para COVID y 39 para lo que tiene que ver para enfermedad general o patologías de tránsito, para un total de 87 camas de unidad de cuidado intensivo en el departamento para lograr no tener dificultad y disponibilidad de cama para darle pues, respuesta a la enfermedad general, accidentes de tránsito y COVID. En este momento prácticamente nos faltarían
las 24 camas que estamos en tránsito de ejecutar con el Hospital de la Orinoquia, quien va a ser nuestra IPS de referencia. La doctora Constanza tiene el turno para dar respuesta a los avances en temas de salud mental. Buenas noches, Ricardo. Bueno, el gobernador tiene claro una cosa, y es que la salud mental no es un problema de salud. La salud mental es un problema social que tiene determinantes en cada uno de los sectores. Por eso nosotros como salud tenemos una estrategia donde tenemos una línea amiga, tenemos unos psicólogos que a través del CRUE prestan los primeros auxilios psicológicos, tenemos programas de Full Life y otros programas donde estamos continuamente educando. A través también del plan de intervenciones colectivas hay unas actividades que nos permiten, digamos, llegar a la población en general y disminuir los riesgos que hay frente a depresión, ideación suicida, intento suicida. Pero a nivel departamental se ha entendido que eso requiere una estrategia intersectorial donde se han unido Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, INDERCAS, Secretaría de Agricultura y Secretaría de Salud, entre otras, para manejar todo el tema de salud mental, que además va a verse muy fuerte también en la pospandemia. Pero digamos que, como lo decía, la salud mental es la puntica de la montaña, pero ¿qué lo causa una persona con depresión? Puede tener problemas económicos. Entonces, esos problemas económicos no los solucionamos desde salud. Entonces, lo que podemos hacer es fortalecer toda la resiliencia, fortalecer al ser humano y trabajar de manera intersectorial. Adicionalmente, el Ministerio ha abierto una convocatoria con unos muy pocos recursos para presentar proyectos y esto que nos permita disminuir el riesgo, sobre todo en la pospandemia. Bueno, es el turno ahora de preguntar de la periodista Rosalba Munera, lo hace en representación del medio Casanare Noticias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo quiero preguntar tres cositas. En primera instancia, cuando se habla de sospechoso en la UCI, se sospecha de 4 casos y en la UCI se sospecha de 9 casos. Digamos, pedagógicamente, pienso yo, hablando para todos los seguidores además, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué hay sospechosos de COVID en UCI y sospechosos de COVID en UCI? Es decir, ¿no tendrían que estar todos en un mismo nivel de atención? Esa es una, bueno. La otra tiene que ver con los recursos. Se giraron, dice que de rentas cedidas del departamento, más de 2.451 millones a las diferentes EPS. Esos recursos, cuando se dice son rentas de la gobernación, quiere decir que no fueron girados en emergencia por el Ministerio de Salud. Y por último, en lo que hace a pruebas de habitante de calles, ¿qué proyectan? ¿Qué sospechan? ¿Por qué no empezaron por el habitante de calle, por ejemplo, en lo que hacen estas pruebas? Porque están en la calle, están deambulando desde siempre en la calle. Es mi pregunta, mis tres preguntas. Con respecto, con respecto a los sospechosos en unidad de cuidado intensivo o a los sospechosos en unidad de cuidado crítico o intermedio, que nosotros llamamos, va a estar el doctor Ovidio explicándonos como médico la diferencia, para que nos quede la claridad. A ver, la ubicación del paciente, así tenga el mismo diagnóstico, depende fundamentalmente del estado clínico. Sabemos que COVID hay unos pacientes que son completamente sintomáticos, así sea caso confirmado. Así como también hemos tenido casos probables, casos sospechosos con sintomatología leve o moderada que han requerido o manejo en cama hospitalaria o manejo en cama de UCI o manejo en cama de UCIN. Depende fundamentalmente del estado clínico de los pacientes. No es porque tengan el mismo diagnóstico que deben estar en el mismo sitio, sino fundamentalmente depende de cuál es su condición. Perfecto. Doctor, estos pacientes están todos
¿Están distribuidos entre el hospital y la clínica o solamente en el hospital? La UCI está en el hospital. Qué pena, ¿nos puede volver a repetir? ¿No le escuchamos acá? ¿Estos pacientes están todos en el hospital de la Orinoquia o están distribuidos? En No, la clínica. están en las diferentes instituciones que son partícipes ahorita. Ustedes saben, estamos en fase de mitigación. Entonces, por ejemplo, Geomedical en este momento tiene 23 unidades de cuidado intensivo, camas. Medicenter tiene 10, la clínica Casanare tiene 9, el Oro en este momento tiene 24. Entonces, esos pacientes están distribuidos en eso. En algunos están en el Oro, otros están en Medicenter, otros están en Gine. Tienen que esperarse, son sospechosos porque están en espera del resultado de la prueba de PCR. Perfecto, gracias. Listo, ahora tiene el turno de preguntar. No, pero yo tenía 3 preguntas pendientes, ¿no? ¿Haría falta ¿nos la recuerdas, bueno, por favor? otra tiene que ver con los recursos girados a las EPS. Perfecto. Son recursos de rentas no cedidas del departamento, es decir, no son recursos, en el marco de esta emergencia no fueron recursos girados por el ministerio exclusivamente para atención de emergencia. Y el otro tiene que ver con lo del habitante de calle. Bueno, iniciamos con el tema de recursos con el doctor Edilberto y resolvemos las situaciones de habitante de calle con el doctor Ovidio Muñoz. Doctor Edilberto, tiene la palabra. Evidentemente, los recursos girados corresponden a rentas cedidas, ¿sí? Como les explicaba, la renta cedida la conforman los impuestos a licores, vinos, cigarrillo, el impuesto a la cerveza. Entonces, eso es el recaudo de ahí, pero no corresponde a recursos girados de nivel nacional. Es decir, a las rentas o ingresos que ha tenido por el recaudo de esos impuestos el departamento y que son girados al sistema de seguridad social en salud. Es decir, a los recursos que maneja la Secretaría de Salud departamental. Perfecto. Gracias. Bueno, responde la pregunta sobre el manejo para las personas en condición de calle el doctor Ovidio Muñoz. Por favor, Rosalba, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la alcancé a captar bien. Es que escuché que hasta ahora llegaron unas pruebas que van a ser aplicadas en el habitante de calle. ¿Qué proyectan ustedes en ese sentido? ¿Por qué los habitantes de calle no fueron tenidos como primeros, es decir, por qué no se les dio prioridad en lo que hace a estas pruebas, sabiendo que estaban precisamente en la calle, caminando de un lado para otro, cosas como esas, ¿no? Y ahorita, digamos, como qué esperan, qué proyectan ustedes, o según el diagnóstico que ustedes pueden hacer, cómo han observado en lo que hace al manejo, no sé, cómo han asumido ellos o si se han presentado casos sospechosos, porque pues sabemos que hay un habitante de calle infectado, que había uno en Paz de Ariporo, pero no más. No conocemos de otro. Gracias, eso. Doctor Ovidio, ¿sigue con la respuesta? Bueno, muchísimas gracias. A ver, quiero ser concreto. Siempre el habitante de calle ha sido considerado como un habitante de alto riesgo y por esas razones que hemos logrado captar en Yopal un caso que fue confirmado, pero pues por su misma condición, su seguimiento fue muy difícil, así se intentó por parte del municipio tener el caso de Paz de Ariporo, un habitante en condición de calle que tenía su familia y que pues simplemente salía en el día y retornaba en la noche a su hogar. Esos casos fueron captados. Ahora, sabemos que hay muchos más casos que pueden estar, no podemos afirmar que están. Y por eso la estrategia de extender la búsqueda activa a nivel comunitario. Aquí les podría decir algo, el que busca encuentra. El departamento, el señor gobernador, el equipo de salud no está conforme con que tengamos 39 casos nada más detectados.
podemos pensar que hay más casos y por eso nos hemos dado en la tarea de una búsqueda activa comunitaria en grupos de alto riesgo para ver si detectamos más casos. Que si no detectamos más casos, perfecto, estamos muy bien, pero lo que no queremos es cortos en esa búsqueda activa de pacientes que pueden ser máxime cuando asintomáticos o con sintomatología muy leve, que han sido captados específicamente por búsquedas petroleras que dentro de su protocolo tienen establecido el diagnóstico previo al inicio de su jornada y su actividad laboral. Bueno, tiene la participación ahora Alejandra Sandoval de Canal 2. Muchas gracias, Tato, y muy buenas noches para todos. Bueno, tengo una pregunta, digamos, de tipo general. Pues, si bien es cierto, la Secretaría Departamental de Salud ha venido trabajando pues bastante sobre todo el tema de COVID, quisiera preguntar sobre otras patologías. ¿Cómo está el departamento en temas de dengue y otras enfermedades relacionadas con el tema precisamente de enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta que estamos en época de lluvias y que Casanare ha tenido unas cifras significativas de acuerdo a los reportes que se han entregado especialmente por el sistema de vigilancia? Doctora Ovidio, no sé, como epidemiólogo de la Secretaría, porfa. ¿Ya tiene sonido? ¿Sí? Listo. Aló. Bueno, el área de salud no solo se ha dedicado al tema COVID, sino que también tiene una vigilancia de todos los eventos y de manera semanal y rutinaria viene haciendo el análisis del comportamiento de estos eventos. Con respecto a algunos que tenemos, por ejemplo, brotes de Chagas que hemos encontrado y que se han estudiado en el municipio de Yopal, brotes de leishmaniasis también que se han detectado y se estudian, pero también tenemos monitorizado el comportamiento del dengue. Y podemos decir que estamos dentro de los casos esperados, no hemos presentado epidemia. Y con respecto a la infección respiratoria, lo que les puedo decir es que si uno va a mirar el impacto de las medidas de aislamiento, efectivamente se observa cómo la infección respiratoria aguda ha bajado en los máximos niveles de acuerdo al comportamiento. Podría afirmarles que en este momento y desde que se inició la cuarentena el 23 de marzo comenzó a descender de manera dramática ese número de casos que se presentan. No sabemos si porque efectivamente las medidas de aislamiento disminuyeron el número de casos, hay menor número de contactos y por eso también hay menor número de casos de infección respiratoria. Les puedo decir que en este momento se presentaba durante los años anteriores. Ahí veo un efecto claro de las medidas de aislamiento social y en la transmisión de este tipo de enfermedades. ¿Podemos repetir, doctor Ovidio, por favor, el porcentaje que justo en ese momento hubo una caída del internet, por favor? Les decía que aproximadamente el número de casos de infección respiratoria aguda que se están presentando es de un 30-35% con respecto a lo que era para la misma semana en los dos últimos años que hicimos el análisis. Este es el de menor número de casos. Y les decía, ahí es donde se puede medir la efectividad del aislamiento social. Dada la respuesta, si damos turno de pregunta a los periodistas, la periodista Gabriela de la reportería.com. Si está presente o si no, seguimos con Radio Noticias Casanare. Oscar Méndez tiene el turno de la pregunta a esta hora.
Muy buenas noches. La inquietud es la siguiente. El gobernador hace algunos 15 o 20 días había expresado la preocupación por el tema de la accidentalidad que le estaba arrebatando, por darle una denominación, camas a las UCI. ¿Sigue siendo latente esa inquietud del mandatario seccional en torno a quitarle camas a los pacientes, a posibles pacientes de COVID-19? Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Nosotros estábamos explicando ahorita, cuando hablábamos de porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Es un porcentaje que es cambiante. Digamos que en el momento en que se empieza a abrir los diferentes sectores laborales, se empieza a presentar más accidentes de tránsito que lo que no cuando estábamos pues en plena, digamos, donde no había la apertura de esos sectores. Por ende, la accidentabilidad ha venido aumentando de nuevo porque pues la gente empieza a salir más, empieza a verse en los municipios, ustedes saben, pues más tránsito de población, pues la decía, sus trabajos, todo esto. Es decir, las cifras, por ejemplo, en enero estaban, según el CRUE, el sistema regulador, digamos, del Centro Regulador de Urgencia, nos notaba que habían reportado 108 casos de accidentes de tránsito, en febrero 106, en marzo, pues como empezamos pues con toda la situación de la pandemia y de quedarnos en casa, disminuyen a un 77, en abril disminuimos más a 44, y ya en mayo, cuando se hace la apertura de algunos de los sectores, empezamos otra vez a crecer en 73, y en junio, en este momento, a la fecha que llevamos, que no hemos terminado mes, llevamos 54. Por ejemplo, el fin de semana pasado, solamente al lunes, hubo 24 reportes de accidente de tránsito. Eso quiere decir que es preocupante para nosotros, porque lo que nosotros hacíamos referencia es que en el histórico necesitábamos 39 unidades de cuidado intensivo para enfermedad general y accidentes de tránsito. Si seguimos de esa manera, sin controlar la accidentabilidad en los diferentes municipios y más en la capital de Yopal, vamos a tener que usar unidades de cuidado intensivo que están proyectadas en la ampliación para atención de pacientes COVID. Por eso era la preocupación, y es verdad, ese llamado a la comunidad, a los municipios, para que intensifiquen medidas para regular esta situación y no se fuera a presentar más situaciones que pudieran acarrear accidentes de tránsito. Se pudo evidenciar este fin de semana, las personas están consumiendo más licor en las casas y por ende salen a transitar, y esto genera accidentabilidad, aumento en la accidentabilidad. Entonces, en general, sí es un factor importante que nos puede determinar la utilización de las unidades de cuidado intensivo que están o que nos expandimos para COVID. Entonces, se nos puede presentar esa problemática, y por eso el llamado a la comunidad de por favor dejar de consumir en este preciso momento licor, seguir con las medidas sanitarias, cumplir con todas esas, digamos, ya es una parte de disciplina, de conocimiento, práctica, más bien de actitud frente a la situación, y dejar, digamos, en este caso, reforzar medidas a nivel de los municipios, que es el llamado que hacía el señor gobernador en su momento, para intensificar, para evitar que las unidades de cuidado intensivo que tenemos para COVID se estuvieran usando en accidentabilidad de tránsito, que puede estar evidenciando que va subiendo. Esa es la respuesta más, digamos, acertada que en este momento, y la invitación que hacemos todos los profesionales de la Secretaría es a la calma, al no consumo de licor y mucho menos al manejo si lo hacemos bajo estado de embriaguez. Tiene ahora el turno de la palabra la periodista Gabriela Delgado en representación del medio de comunicación lareportería.com. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, Tato, a la secretaria, a los profesionales que nos acompañan, periodistas y a quienes nos siguen.
Mi inquietud va hacia las personas que están recuperadas. Entiendo que son más del 80% de los pacientes. En ese momento esas personas ya se puede confirmar que no son portadoras del virus o tienen alguna medida especial todavía de aislamiento, qué tratamiento o qué tipo de cuidados tuvieron esas personas que afortunadamente ya se recuperaron. Bueno, doctor Ovidio, su merced haga la explicación como epidemiólogo y como médico correspondiente a este. A ver, las personas que se consideran recuperadas es porque se les ha hecho seguimiento. Salieron positivas en una primera prueba y se le hizo 1, 2, 3 y a veces hemos requerido hasta 5 pruebas para ver que ya le salió negativo. El periodo de duración también ha sido variable. Hemos tenido casos en donde en la segunda prueba tomada hacia los 10 días ya no sale negativa, como también hemos tenido 2 casos en donde continúan positivos y aproximadamente hasta el caso más prolongado de 37 días. Por eso la cuarentena recomendada es promedio 14 días, más no significa que debe ser de 14 días. Se le hace seguimiento al paciente una vez sale positivo y debe permanecer en cuarentena hasta cuando sale negativo. Una vez ya negativiza, se considera una persona que está completamente recuperada, que ya no es infectante, que no transmite el virus y que eventualmente si desarrolló su sistema inmunológico de manera adecuada, todas las respuestas, es una persona que casi que podría andar libremente sin ningún riesgo, podría andar, y por eso en algún momento se contempló la posibilidad de entregarle a esas personas un carnet sanitario, que era algo así como un salvoconducto para que pudieran transitar libremente. Sin embargo, dados algunas situaciones de los que se han presentado a nivel mundial, que algunos casos han recaído o han presentado reincidencia, no lo sabemos, o reinfección, pues definitivamente la protección es para todas las personas, pero las personas ya se les levanta la cuarentena una vez sale el reporte negativo. Bueno, tiene ahora el turno para la pregunta el profesional Javier Gaviria. Él viene en representación, participa en representación del medio de comunicación suversión.com. Javier, muy buenas noches. Javier Gaviria. Javier, tiene deshabilitado. Nos pregunta, mientras que Javier habilita el sonido, nos pregunta de la reportería.com para complementar un poco el tipo de cuidados a los pacientes ya recuperados. ¿Se intensifican, doctor? ¿O cuáles son esas recomendaciones que se pueden adicionar a los cuidados adicionales? No, la persona debe llevar la vida normal, tener todos los cuidados recomendados para todas las personas, pero no hay ninguna medida especial para ellas, tengan alguna medida de tipo de aislamiento, no. Continúan con la vida normal y deben tener todos los protocolos de bioseguridad como si fueran susceptibles, aunque sabemos que la susceptibilidad de ellos es menor que la de la población que no ha sufrido la enfermedad. Bueno, vamos a... Preguntan que cómo se recuperaron. Y supongo yo, se hace alusión, doctor Ovidio, al tiempo de recuperación, si los patrones de recuperación son similares en cada uno de ellos. Les decía, cada paciente tiene un periodo de recuperación totalmente diferente. La recuperación es en 2 sentidos. Uno es la recuperación clínica, pero como les decía, muchos de los pacientes, cerca del 80%, son asintomáticos o con una sintomatología muy leve. El seguimiento es por laboratorio, el seguimiento que se hace es mirándole pruebas consecutivas para detectar el momento en el cual negativizan. Y esos tiempos son variables. Hay personas, les decía, que a la segunda muestra que se toma a los 8 días, después de haber tomado la primera, ya salen negativos, como
hay pacientes que necesitan ser tomadas 4 y 5 muestras. Generalmente se toma una muestra semanal hasta que se detecta que es negativo. Una vez se detecta que es negativo, se considera que este ya es un paciente recuperado y que puede ya salir de su periodo de cuarentena, obedeciendo, eso sí, todas las medidas establecidas por el gobierno nacional y por los gobiernos locales para cada una de las actividades económicas. Bueno, con la participación entonces de los periodistas, el tratamiento es totalmente casero. Entonces, básicamente las recomendaciones se aplican, el uso correcto del tapabocas, el lavado intensivo de manos y demás. Agradecemos a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación participantes en esta jornada, la primera en su categoría de contacto virtual con todos los medios del departamento de Casanare. Participaron de esta jornada los profesionales de la Secretaría Departamental de Salud desde sus diferentes direcciones, y pues así damos por culminada esta rueda de prensa concedida a los medios de comunicación del departamento a través también de la transmisión de Facebook Live, que hacíamos a través de las cuentas oficiales de la gobernación del departamento de Casanare. Agradecerles a todos ustedes que se conectaron durante estos más de 60 minutos con la información y el cubrimiento de detalle de todas las actividades y temas relacionados con salud. Les pedimos nos sepan dispensar por las situaciones en temas de conectividad. Sabemos que para esta temporada es un poco complicado, pero los invitamos a que semanalmente estén al tanto y a detalle de todas las cifras, estadísticas, actividades, gestiones relacionadas en esta nueva fase de la estrategia Así Vamos Casanare, llevándoles a ustedes la información de manera directa y clara. Despedimos a este punto la transmisión desde las instalaciones de la Secretaría de Salud, repito, agradeciendo el trabajo arduo que han realizado nuestros compañeros desde los medios de comunicación, convirtiéndose en aliados invaluables en la transmisión de contenidos para evitar nuevas cifras, nuevos contagios. Tres temas para finalizar, tres temas importantes para finalizar. Aislamiento físico, uso correcto del tapabocas y lavado de manos cada 2 horas durante por lo menos 20 segundos evitarán que Casanare se ubique en esos departamentos pico en la notificación de casos y por el contrario, sigamos siendo ejemplo tanto en el manejo como en la cifra de no contagios. Terminamos así, le agradecemos también a todo el equipo de producción de la gobernación del departamento de Casanare, en nombre del señor gobernador y también de la Secretaría Departamental de Salud. Tengan todos ustedes una feliz noche. Gracias, muy amable. Gracias.